Esa noche, mi propia hija me prohibió entrar en la cocina gourmet de la casa nueva y me mandó a comer en un cuartito sofocante del fondo. A la mañana siguiente, cuando la inspectora de la obra tocó el timbre, yo todavía tenía en la boca el sabor amargo de aquella humillación, pero lo que ella encontró en los planos derribó algo más que paredes. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estés viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Elena, tengo 63 años, soy viuda desde hace casi una década y, durante muchos años, fui costurera, no una costurera de boutique, de esas que salen en revistas. Yo era la costurera del B, la que salvaba vestidos de fiesta a última hora, ajustaba uniformes de colegio y hacía bastas de pantalón por un precio que cabía en el bolsillo de quien llamaba a mí Porto. Siempre me vi como una mujer sencilla, pero honesta y trabajadora, de esas que ponen a la familia en primer lugar y aceptan quedar en último lugar en todo. Mi familia siempre fue pequeña: yo, mi difunto marido, Augusto y nuestra única hija, Camila. Desde que perdí a Augusto, fue como si toda la luz de la casa se hubiera apagado, pero yo me agarré a Camila como quien se aferra a la última vela encendida en un apagón. Ella era mi niña, mi orgullo, la razón por la que me levantaba temprano y me acostaba. Cosía de madrugada para pagarle la universidad, para que ella no tuviera que pasar las mismas dificultades que yo pasé. Los años pasaron, Camila se graduó, creció en su carrera, consiguió un buen salario, se casó con Rodrigo, un ingeniero muy lleno de sí mismo, siempre hablando de proyectos, emprendimientos e inversiones. Cuando los dos me dijeron que estaban construyendo la casa de sus sueños, sentí como si, de alguna forma, ese sueño también fuera un poco mío. Al fin y al cabo, fui yo quien vendió el pequeño apartamento donde viví con Augusto durante años para ayudarles a dar la entrada del terreno. Yo decía, riendo, que un cuarto de esa casa sería mío por derecho moral, aunque fuera unbeniet. La verdad es que lo único que yo quería era pertenecer a ese nuevo capítulo de la vida de mi hija, ser la abuela presente para él. Pequeño Teo, mi nietecito de 5 años, ser la suegra que ayuda, que prepara un almuerzo de domingo, que hace pastel de chocolate y brigadeiro para las visitas. Yo no soñaba con lujo, soñaba con olor a comida, saliendo de la cocina, voz de niño corriendo por la casa, risas alrededor de la mesa. Pero, desde el inicio de la obra, algo me incomodaba. Camila parecía siempre apurada conmigo. Luego te cuento, mamá. No te preocupes por eso, mamá. Es cosa técnica. No lo vas a entender, mamá. Intenté pensar que era solo la corrida, el estrés de la obra, pero, en el fondo, algo dentro de mí se encogía cada vez que ella decía no lo vas a entender. Cuando la casa quedó lista, fue casi como ver un sueño, ganar paredes, grandes ventanales, y una tal cocina gourmet de la que hablaban tanto. Era el orgullo de Rodrigo en Isla Central, encimera de piedra, horno empotrado, todo brillando, como si acabara de salir de una revista. Llegué con una fuente grande de lasaña, hecha en mi cocina pequeña de alquiler, con mi horno viejo que siempre quemaba más un lado que el otro. Quería inaugurar la casa de mi hija con mi sazón. En cuanto entré, el olor a pintura nueva todavía competía con el perfume caro de Camila. Ella bajó las escaleras sonriendo, pero era una sonrisa contenida. Me abrazó de lado, sin arrugar la blusa blanca almidonada, y miró la fuente en mis manos. Mamá, ¿qué es eso?, preguntó, frunciendo la nariz. Lasaña, hija, de esa que siempre pedías en tu cumpleaños. Pensé que ella me cortó con un suspiro impaciente. Mamá, aquí vamos a tener un estándar. Sí, la cocina es gourmet, todo es planeado, viene un chef a cocinar de vez en cuando, pedimos por delivery esas cosas. No da para estar trayendo estas fuentes. Hizo un gesto vago, como si mis manos y mi comida fueran un desorden inconveniente. Sentí que la cara me ardía. Miré alrededor, buscando algo de comprensión. En la mirada de Rodrigo paró él solo. Esbozó una sonrisa incómoda. Separamos un espacio para usted, Elena, dijo,
acomodándose el reloj en la muñeca. Al fondo hay un cuartito buenísimo con una mesita. Puede comer ahí, estar más cómoda. Aquí en la cocina es mejor mantener todo organizado, ¿sabe? Un espacio para mí. Así llamaban al cuartito pequeño del fondo, cerca de la lavandería, que quedaba detrás de la puerta de servicio. Lo había visto rápidamente el día de la mudanza, una cama individual, un armario viejo, una ventanita pequeña. Yo fingí que lo encontraba bonito. Qué bueno que pensaron en mí, dije. Esa noche, sin embargo, la frase adquirió otro sabor. Pero yo solo quería calentar la lasaña. Hija, murmuré, todavía sosteniendo la fuente. Pesada, Nateo, le encanta. Camila miró el reloj, impaciente. Mamá, por favor, la niñera está organizando la cena de Teo, hay nutricionista, acompañando, está todo controlado. Esas comidas pesadas no son buenas para él ahora. Lleva la lasaña allá al fondo, tranquila. Si sobra, vemos después. Ese allá, al fondo dolió más que cualquier palabra. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las tragué. Una madre aprende con el tiempo a llorar por dentro para no estorbar la vida de los hijos. Caminé por el pasillo estrecho hasta el cuartito, pasando detrás del lavadero. Mientras atravesaba, escuché la risa de algunas personas en la sala, invitados que ni siquiera conocía bien, brindando con copas relucientes. El sonido de los cubiertos delicados chocando con los platos sonaba como un recordatorio. Yo no formaba parte de esa mesa. En el cuartito, puse la fuente sobre la mesita y la cubrí con un paño de cocina antiguo que yo misma había bordado años atrás. Tom Ampleto. Serví un pedazo de lasaña y empecé a comer en silencio. El techo parecía más bajo, el aire más pesado. De vez en cuando oía la voz de Camila, más animada, en la sala. Gente, tienen que ver la cocina gourmet, quedó igual que de revista. Miren esta isla, este proyecto de iluminación. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando convencerme de que todo aquello era exageración mía. Solo están entusiasmados con la casa nueva, Elena. No te lo tomes tan a pecho, pero el corazón no obedece a las explicaciones lógicas. Cerca de las 10 de la noche, Teo corrió hasta el cuartito, entró sin tocar, con el pelo despeinado y el pijama de dinosaurio. ¡Abuelita!, saltó a mi regazo, y el mundo pareció volver a tener color por un instante. ¡Qué olor tan rico! Es la lasaña de la abuela, mi amor. Sonreí, besándole la frente sudada. ¿Quieres un pedachito? Antes de que respondiera, Camila apareció en la puerta, jadeando. Teo, ¿cuántas veces te he dicho que no entres aquí? Lo tomó de la mano, como si lo sacara de un lugar peligroso. Aquí es estrecho, hay cosas calientes, te puedes lastimar. Él me miró, con los ojos llenos de duda. Pero yo solo quería comer con la abuelita. Después, hijo, después, respondió Camila, sin siquiera mirarme. Vamos a la sala, la cena ya va a salir. La puerta se cerró despacio, y el silencio cayó sobre mí como un telón pesado. En ese momento sentí, por primera vez, que me estaban empujando a los bastidores de mi propia familia. Yo, que había cosido cada pedazo de ese sueño con mis sacrificios, ahora era tratada como un error de decoración escondido en el fondo. Aquella noche casi no dormí. Me quedé sentada al borde de la cama angosta, con el plato aún por la mitad, escuchando respirar la casa en risas, música baja, pasos de un lado a otro. Cuando por fin me acosté, cerré los ojos con una oración confusa en los labios, pidiéndole a Dios que me mostrara si de verdad estaba exagerando o si había algo profundamente equivocado allí. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente del timbre. Meyer, el reloj, las 8 de la mañana. Oí pasos apresurados por el pasillo y la voz de Rodrigo, todavía ronca de sueño. Debe ser la inspectora de la obra, otra vez. Esa mujer no me deja en paz. Yo no tenía idea, en ese instante, de que aquella visita, y sobre todo, lo que ella encontraría en los planos de la casa, no solo iba a derribar paredes, iba a derrumbar toda la imagen que yo tenía de mi propia hija. Ahora te voy a contar el momento exacto en que mi vida se puso patas arriba. Cuando escuché el nombre de la inspectora de la obra aquella mañana,
Una parte de mí volvió muchos años atrás, a cuando el proyecto más importante de mi vida no era una casa, sino mi propia hija. Hoy, contando esta historia, lo veo con claridad. Yo construí a Camila con mis propias manos, ladrillo por ladrillo de sacrificio. Y, al final, ella intentó expulsarme de la obra que yo misma ayudé a levantar. Conocí a Augusto siendo todavía joven. Él era albañil, de esos honestos que llegaban al trabajo antes de que saliera el sol, y solo se iban cuando la última mezcla estaba lista. Yo me hice costurera casi por casualidad, tomando unos arreglos de ropa de las vecinas para completar el dinero del mercado. No teníamos mucho, pero teníamos algo que hoy parece un lujo en compañerismo. Cuando descubrí que estaba embarazada de Camila, sentí que el mundo entero había ganado colores nuevos. Recuerdo el día en que recibí de un cliente de la obra un retazo de tela floreada. Usé ese pedazo para coserle su primer vestidito. No tenía cuna cara, no tenía cuarto de bebé todo planeado, pero yo tenía manos, aguja, hilo y una voluntad gigantesca de darle lo mejor a mi hija. Augusto hacía changas en todo tipo de obra. Yo, con la panza grande, me quedaba sentada en la máquina de coser hasta tarde, la columna doliendo, el pie palpitando en el pedal. Cada basta de pantalón que hacía, cada vestido de madrina que ajustaba, yo pensaba, es para la universidad de Camila, es para su futuro. A veces lo decía en voz alta, como si Dios estuviera tomando nota. La infancia de ella fue sencilla, pero llena de cuidado. Yo era esa madre que iba a todas las reuniones de la escuela, aunque tuviera que cruzar el ve a pie, porque el dinero del pasaje se había acabado. Cuando tuvo bronquitis, pasé noches en vela, sentada al borde de la cama, con una palangana de agua caliente y vapor, cantando bajito para calmarla. Respira, mi niña, mamá está aquí. Augusto siempre decía, Elena, nuestra herencia para ella va a ser el estudio, la casa, el coche, todo eso. Vemos después. Lo que quiero es ver a esta niña con un diploma en la mano. Cuando él murió, en un accidente de trabajo, el mundo pareció venirse abajo de una sola vez. Fue un derrumbe sin aviso. Recuerdo el día del velorio como si fuera ahora en Camila con 15 años, sentada en un banco, duro, los ojos secos de tanto llorar, mirando a la nada. Ahí hice un juramento silencioso sobre el ataúd de Augusto. Yo puedo sola, aunque tenga que coser hasta el último día de mi vida. Voy a poner a esta niña en la universidad. Willow Campley, aunque ni yo misma sepa cómo. Hubo meses en que vendí mis pocas joyas, una alianza, un par de pendientes que gané en mi noviazgo para pagarle el curso preuniversitario. Hubo veces en que la heladera parecía hacer eco de tan vacía, pero la cuota de la facultad privada estaba paga al día, porque su nota no había sido suficiente para una beca. Completa, Camila pedía perdón a veces, con culpa en los ojos. Mamá, ¿puedo trancar un semestre, trabajar, ayudarte? Y yo respondía, sin dejar que la voz temblara. De ninguna manera, Camila. Tu trabajo ahora es estudiar. Del resto, yo me las arreglo. Recuerdo un invierno especialmente difícil. Llovía dentro de nuestro departamento alquilado. Las paredes, llenas de moho y la cuenta, de luz atrasada. Mientras el viento silbaba por el vitral mal sellado, yo cosía un vestido de fiesta con los dedos rajados de frío. Camila estudiaba en la mesa de la cocina, llena de libros abiertos, apuntes, marcadores, fluorescentes. Yo la miraba y pensaba, esta es mi inversión. Aquí está mi dinero. Cuando la contrataron como pasante remunerada y después fue efectivizada, sentí que, por fin, una parte del peso salía de mis espaldas. Ella empezó a ganar más de lo que yo había visto en un recibo de sueldo en toda mi vida. Yo estaba tan orgullosa, mientras las otras madres mostraban fotos de nietos, de autos, yo mostraba su credencial. Otto, emocionada, mi hija trabaja en una empresa grande, ¿sabe? Tiene plan de carrera, tiene beneficios. Yo decía en el salón de la iglesia tomando café en vaso de plástico. Con el tiempo Camila fue cambiando, nada raro al principio. Es normal, me repetía. Empezó a frecuentar lugares más sofisticados,
a vestirse distinto, a hablar de viajes, de reuniones en inglés. Yo lo veía bonito, pero junto con eso vino una especie de vergüenza. Una vez fui a buscarla a la puerta del trabajo en un día de lluvia fuerte. El ómnibus se había roto y yo me las ingenié para tomar 2 llenos, solo para llevarle un paraguas grande y un abrigo. Cuando ella salió, estaba con algunos colegas. Yo saludé, feliz, Camila. Ella fingió no verme por unos segundos, como si estuviera decidiendo si venir o no. Cuando se acercó, esbozó una sonrisa rápida. Hola, mamá. ¿Viniste de verdad? Claro, te traje el abrigo, mira, estás solo con el blazer, te vas a enfermar. Tomó el abrigo rápido, miró a sus colegas y dijo, gente, esta es mi mamá, ella, es costurera, no sé explicar, pero la forma en que dijo costurera me atravesó. No era orgullo, era como si fuera algo que necesitara justificar. Después, ya dentro del ómnibus, comenté, intentando sonar ligera, ¿te dio vergüenza que yo fuera ahí? Ella suspiró. No es eso, mamá, es que apareces así de sorpresa, con el paraguas, toda mojada. No, sé, parece cosa de novela. Me reí por fuera. Por dentro, algo se arañó. Con el tiempo, la distancia fue creciendo en detalles. Dejó de contarme sus problemas, sus miedos, sus alegrías simples. Las conversaciones se volvieron más técnicas, más frías. O a veces ni llegaban a ocurrir. Mamá, te voy a visitar cuando pueda. Sí, estoy en una fase muy corrida. Yo entendía o creía que entendía. El mundo de ella se había expandido. El mío seguía del mismo tamaño. Cuando conoció a Rodrigo, intenté recibirlo con el corazón abierto. Era educado, pero siempre con un aire de quien está. Evelyn miraba mi departamento como si estuviera revisando defectos de obra en la pintura. Descascarada, el piso antiguo, el sofá gastado. Esto aquí, con una reforma básica, se podría valorizar y vender bien, doña Elena, comentó, tomando café en mi taza desportillada. El barrio está creciendo. Ese día yo no sabía que esa frase era el anuncio de todo. En ese momento sonó como oportunidad. Pensé en el futuro, en comodidad para la vejez, en ayudar a mi hija a dar un paso más grande. Poco a poco, empezaron a hablar de inversión, mejor aprovechamiento del patrimonio, reorganización financiera de la familia, patrimonio en familia. Palabras bonitas, pero hoy veo que estaban preparando el terreno para algo que yo nunca imaginé. Mamá, si vendes el departamento, podemos dar una buena entrada para un terreno. Construimos una casa con un cuarto solo para ti, todo bien hecho, planeado, dijo Camila. Un día, con los ojos brillando, sentí orgullo de estar incluida en el plan, un cuarto solo para ti. En aquel momento, sonó a amor. Hoy sé que era otra cosa. Accept vendor, firmé papeles que ni entendía bien, confiando en mi propia hija. Vi el departamento donde construí mi vida, con Augusto vaciarse, pieza por pieza. Mientras metía las cosas en cajas, yo decía, en voz alta, es para un futuro mejor. Es para estar cerca de mi niña. En la casa nueva, sin embargo, ya en los primeros días, me di cuenta de que el cuarto, solo, para mí quedaba en el fondo, cerca del lavadero, lejos de la cocina gourmet, lejos de las áreas que aparecían para las visitas. Ignoré la incomodidad. Mi corazón me decía que estuviera alerta, pero mi necesidad de ser amada decía, agradece y quédate callada. Yo creía que todo ese esfuerzo, todos los sacrificios, todo el patrimonio que había puesto en sus manos serían como un abrazo a mi futuro. No sabía que, en realidad, estaban usando todo eso para arrinconarme en un rinconcito de la casa y, peor aún, en un rinconcito de la propia historia. No sabía que todo ese esfuerzo sería usado en mi contra. Ahora te voy a mostrar la primera señal clara de que algo estaba muy mal. El timbre todavía resonaba en mi cabeza cuando salí del cuartito del fondo acomodando la blusa vieja y recogiendo el pelo con una gomita que llevaba en la muñeca. El olor a café que yo estaba colando se esparcía por el pasillo estrecho, mezclado con el perfume caro de la casa nueva. Desde el hall, escuché la voz de Camila educada, pero tensa. Buenos días, ¿sí? Una mujer, respondió con tono firme y profesional.
Buenos días, soy Marcia, la fiscal de la obra. Necesito revisar algunos detalles de los planos y de la ejecución fiscal de la obra. Yo no entendía muy bien esos términos, pero sabía que cuando aparecía un fiscal, normalmente era problema. Me limpié las manos en un paño de cocina y fui caminando despacio hacia la sala, curiosa y un poco preocupada. Cuando doblé en la esquina, vi a la tal Marcia, el pelo recogido en un moño rápido, una carpeta en la mano, las gafas colgando en la punta de la nariz. Miraba alrededor con atención, examinando la altura del techo, las ventanas, como si viera más allá de lo que yo veía. Rodrigo bajó las escaleras, todavía abotonándose la camisa social, la cara medio arrugada. Dusueno, Marcia, otra vez hoy, forzó una sonrisa. Pensé que ya estaba todo en orden. Ella ni se inmutó. Recibimos una denuncia de que la obra no siguió exactamente los planos aprobados. Necesito comprobar algunos puntos. Va a ser rápido. Denuncia. La palabra quedó colgada en el aire. Yo, que no entiendo de leyes, entendí por instinto que alguien había hecho algo mal. ¿Puedo prepararle un café?, pregunté, dando un paso al frente. Ya casi está listo. Antes de que la fiscal respondiera, Rodrigo se giró hacia mí, la sonrisa apagándosele del rostro. Mamá, no hace falta, ¿sí? Deja que nosotros resolvemos esto aquí. Ve a tu cuarto. Descansa un poco. Ve a tu cuarto, como si yo fuera una niña estorbando la conversación de los adultos. La fiscal me miró con curiosidad. ¿La señora es? Yo soy Elena, la madre de Camila, respondí, alzando un poco la barbilla. Ayudé con la compra del terreno Vendimidip. Rodrigo me interrumpió, la voz más alta de lo necesario. Mi suegra está viviendo aquí temporalmente. Marcia, ella se confunde un poco con esas cosas de documentos. No le haga caso, Trug and Seco. Se confunde. Yo sabía leer, sabía firmar mi nombre, sabía contar dinero, y sabía muy bien lo que era vender un departamento para ayudar a la hija. Pero allí, delante de aquella desconocida, me rebajaron a alguien que no entiende. Quédese tranquila, doña Elena, dijo la fiscal, con un poco de gentileza. Solo voy a echar un vistazo a los planos y a la casa. Es parte del procedimiento. Abrió la carpeta y sacó unas hojas plastificadas. Rodrigo se quedó a su lado, señalando, diciendo términos técnicos, intentando guiar la mirada tiela. Camila, detrás, forzaba una sonrisa nerviosa, el pie moviéndose inquieto. Mire, aquí, el área gourmet quedó exactamente como habíamos combinado, decía Rodrigo, llevando a la fiscal hasta la cocina. Isla central, mesada, integración con la sala, está todo perfecto. Yo fui detrás, a cierta distancia con un instinto raro. Era como si necesitara ver, oír, estar presente. Cuando entraron en la cocina gourmet, me detuve en la puerta. Todavía recordaba la noche anterior, la fuente de lasaña, el llévala al cuartito del fondo. Marcia recorrió con la mirada la isla, las encimeras, el revestimiento. Después miró de nuevo los planos en la carpeta. «Qué extraño», murmuró. «¿Algún problema?», preguntó Camila, con la voz casi quebrándose. Aquí, la fiscal señaló el papel. En el proyecto original, figura una suite en planta baja. Para adulto mayor, con accesibilidad, puertas más anchas, babo adoptado. Mi corazón dio un salto. «Suite para adulto mayor», repetí en un susurro. «¿Cómo es eso?». Marcia continuó, hojeando los planos. Tenía que ser un cuarto grande, cerca del área social, justamente para facilitar la circulación de la persona mayor por la casa. Pero, por lo que estoy viendo, esa parte fue transformada en extensión del área gourmet y depósito. Alzó la vista, seria. «¿Dónde queda ese cuarto hoy?». Rodrigo carraspeó, visiblemente incómodo. Entonces, hicimos unas adaptaciones, modernizamos el concepto a la dependencia de la persona mayor. Fue reubicada a un cuarto en el fondo, cerca del lavadero. Quedó más funcional para la rutina de la casa. Dependencia de la persona mayor, así mi vea él. No como madre, suegra, abuela, como una dependencia.
La fiscal frunció el ceño, pero eso no consta en los planos aprobados. Y por lo que estoy viendo, el metraje del área gourmet aumentó sobre el área que sería de esa suite adaptada. Se giró hacia mí. La señora, doña Elena, es la persona mayor para quien sería esa suite. Por un instante no pude responder. Sentí el piso alejarse unos centímetros de mis pies. Mayra Camila, buscando apoyo, una explicación, cualquier cosa. Ella desvió la mirada. Mamá, no pongas esa cara, dijo, impaciente. Solo hicimos el mejor layout para la casa. Era solo un dibujo inicial. No venía al caso. ¿Cómo que no viene al caso?, pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. Anjo, vendí mi departamento para ayudar. Dijiste que iba a haber un cuarto solo para mí, que iba a estar cerca de ustedes. Rodrigo respiró hondo, como quien está perdiendo la paciencia. Doña Elena, nadie le engañó. Usted quiso ayudar, y se lo agradecemos. Pero la casa es nuestra, el proyecto es nuestro. Usted no entiende estos detalles técnicos. Se pone a crear cosas en la cabeza. Marcia observaba todo en silencio, anotando algo en la carpeta. Sentí la cara arder, como si me estuvieran exponiendo, juzgando, empequeñeciendo, creando cosas en la cabeza. Repetí, casi en un hilo de voz. Solo quería saber por qué el cuarto para adulto mayor se convirtió en cocina bonita para las visitas, y a mí me mandaron allá atrás, al cuartito. Camila explotó. Ay, mamá, por favor, estás siendo dramática. Siempre fuiste así. Haces una tormenta en un vaso de agua. El cuartito es cómodo, tiene todo lo que necesitas. Nosotros no estamos obligados a dejar todo como estaba en el papel, solo porque tú crees que mereces un trono en el medio del living. Las palabras me golpearon como ladrillos. Trono, dramática, tormenta en un vaso de agua, silencio. Solo se escuchaba el ruido lejano de un coche pasando en la calle y el tic-tac discreto de un reloj en la pared. La fiscal carraspeó, rompiendo la tensión. Voy a tener que registrar esta diferencia entre los planos aprobados y la ejecución, señor. Rodrigo Am va a generar una notificación. Él apretó los labios. Lo resolvemos con el ingeniero. Marcia, que dese tranquila. Ella asintió, anotando algo más, y se apartó para medir una habitación al lado. Yo me quedé allí, clavada en la puerta de la cocina gourmet, mirando la isla brillante, los electrodomésticos caros, el espacio que, según los planos originales, debía ser mi lugar en la casa. Mi lugar se había convertido en escenario de foto para las redes sociales. A mí me habían empujado a lo que sobraba. Camila se acercó, susurrando entre dientes, sin ocultar la irritación. ¿Por qué hiciste ese show delante de la fiscal, mamá? Va a parecer que te maltratamos. Me reí, una risa corta, sin alegría. Va a parecer. Ella puso los ojos en blanco. No entiendes lo que es privacidad, mamá. La cocina es un ambiente que pensamos para recibir, para mantener un cierto estándar. No da para que estés entrando aquí de cualquier manera, con esas ollas abolladas, ese modo. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera un error de proyecto. ¿Ese modo qué, Camila?, pregunté, sintiendo el nudo en la garganta. Ese modo demasiado simple, mamá. La gente lo nota. Allí, frente a aquella isla reluciente, a la encimera perfecta, lo entendí. Anjo era la mancha de café en el mármol blanco de la vida que ella había construido. Y, en su cabeza, la forma más fácil de lidiar con una mancha era esconderla. Más tarde, en el almuerzo, algunos amigos de ellos aparecieron para conocer la casa nueva. Llevé una fuente de farofa que había preparado, todavía intentando participar, aportar de alguien modo. Cuando entré discretamente por la puerta de la cocina, escuché la voz de una mujer. Rindos, ¿y esa puerta, allá al fondo, es una despensa? Rodrigo respondió, riendo también. Es como un cuartito multiuso. A veces la suegra se queda ahí, exclamó ella, con un tono entre sorpresa y burla. Suegra con cuartito en el fondo, ustedes son valientes, ¿eh? Todos
Se rieron. Yo estaba parada en la puerta, con la fuente en las manos. Nadie se dio cuenta de que había escuchado. O, si se dieron cuenta, fingieron que no. Fue allí, sosteniendo esa farofa, que de repente se volvió demasiado pesada. Cuando sentí la primera humillación de verdad, Anne, no era solo que me mandaran al cuartito del fondo, era que me trataban como un objeto incómodo. Anne Chist internó. Alguien que no combinaba con la coquina gourmet, con la nueva fachada de la familia, pero aquella humillación todavía no era nada comparada con lo que harían después. Ahora te voy a contar el momento en que me di cuenta de que querían borrarme de mi propia familia. Después de aquel día de la fiscal, algo cambió definitivamente dentro de la casa, y dentro de mí. Era como si, de repente, yo hubiera pasado oficialmente de la categoría de madre que ayudó a problema que necesita ser administrado. En los días siguientes, el ambiente se puso pesado. Camila hablaba poco conmigo, siempre en el pasillo, siempre con prisa, siempre mirando el celular mientras respondía. Rodrigo desaparecía temprano y volvía tarde, y cuando estaba en casa, vivía con ese tono de estoy resolviendo cosas serias, no tengo tiempo para drama. Una noche, mientras recogía la loza de la cena, escuché a los dos susurrando en la sala. Me detuve a mitad del pasillo, escondida detrás de la pared, como si fuera una intrusa en la misma casa donde vivía. ¿Viste el escándalo que armó delante de la fiscal, Camila? Decía Rodrigo, si esa historia se convierte en una denuncia seria, podemos recibir una multa pesada. Ya sé, respondió ella, nerviosa. Pero ella no lo hace con mala intención. Rodrigo, ella es así, exagerada, siempre lo fue. Exagerada nata, esto ya es otra cosa. Anda olvidando las cosas, repite temas, se mete donde nadie la llamó. Eso puede ser cosa de la edad. Cosa de la edad. Hablaban de mí como si yo fuera un diagnóstico, no una persona. ¿Tú crees que Camila dudó? Que mi mamá está, no sé, empezando a confounders. Yo creo que tenemos que protegernos, respondió él, seco, principalmente después de todo lo que ella puso a tu nombre. Imagínate si, dentro de poco, empieza a decir que fue engañada, que no sabía lo que estaba firmando. Sentí el suelo tambalear. Era como si hubiera dicho en voz alta exactamente lo que yo sentía, solo que dándome vuelta en contra. Pero ella sabía, Rodrigo. Ella quiso ayudar, insistió Camila, como si necesitara convencerse a sí misma. Hoy sabía, mañana, si empeora, puede decir que no sabía. Tú conoces historias de familias que se pelean por herencia. Yo no voy a correr ese riesgo. Volví al cuartito del fondo con las manos temblando. De repente me di cuenta de que allí, donde yo creía estar protegida, me veían como una amenaza. Yo, que lo había dado todo, ahora era el peligro. Poco a poco, el aislamiento empezó a instalarse. Al principio eran cosas pequeñas. Mamá, mejor no toques las ollas de la cocina. No vaya a ser que te quemes. Mamá, no hace falta que abras el portón. Del timbre nos encargamos nosotros. Mamá, no atiendas el portero. Siempre confundes a la gente. Después vinieron las conversas serias. Un domingo, después del culto, volví a casa con un pastel sencillo que las hermanas de la iglesia habían mandado para Teo. Entré por la puerta de atrás, como ya se había vuelto costumbre, y vi a Camila sentada a la mesa de la cocina gourmet, con 2 platos preciosos, 2 cafés humeantes y solo 2 silas, una para la otra, para Rodrigo, nada para mí. ¡Qué mesa tan bonita, hija!, comenté, tratando de no parecer fuera de lugar. Puedo agarrar una tacita de allá del cuartito y sentarme aquí con ustedes. Ella respiró hondo, como quien se prepara para algo desagradable. Mamá, siéntate aquí un minutito, por favor. Arrastró una silla, pero no era en la mesa. Estaba contra la pared, un poco de lado, como si yo fuera paciente, y ella doctora. ¿Qué pasa, Camila? Pasó algo. Ella intercambió una mirada rápida con Rodrigo, que cruzó los brazos y se apoyó en la encimera. Mamá, Rodrigo y yo estamos preocupados por ti, empezó, con una voz demasiado suave, casi ensayada. Últimamente, estás distinta. ¿Distinta
¿Cómo? Olvidas cosas, confundes horarios, repites las mismas historias a las visitas. Fue enumerando, contando con los dedos. Y, últimamente, has dicho cosas que no pasaron exactamente así, como lo de la suite para adulto mayo R, lo del plano. Exageraste eso delante de la fiscal. Sentí que la indignación me subía. Exageré, Camila. Estaba escrito en los planos. La mujer preguntó si yo era la adulta mayo R de esa suite. ¿Tú fuiste la que desvió la mirada? Rodrigo entró en la conversación con un tono irritantemente tranquilo. Doña Elena, nadie dice que usted lo hizo con mala intención. Es que a veces la cabeza de uno rellena los huecos con cosas que no son exactamente así, más han y su edad. A mi edad cenaba. Por eso, continuó Camila, te hemos sacado una cita con un geriatra, amigo de Rodrigo solo para evaluar, ver si está todo bien, si no necesitas alguna pastillita para la memoria, para la ansiedad, esas cosas. La miré como si estuviera mirando a una desconocida. ¿Tú crees que estoy loca, Camila? Nadie dijo loca, mamá, respondió demasiado rápido. Solo queremos cuidarte. Mi col, por dentro, gritaba, pero por fuera, solo asentí, tragándome el llanto. En la consulta, el médico casi no me miró en los primeros minutos. Hablaba más con Rodrigo, que había llevado una carpetita con algunos exámenes y annotation. Yo me sentía como una niña, llevada a la dirección por la maestra. Doctor anda muy nerviosa, confundida, cree que la engañamos, que le quitamos su lugar en la casa, explicaba Rodrigo, como si estuviera leyendo un informe. ¿Y cómo se ha sentido usted, doña Elena?, preguntó al fin el médico, volviendo la atención hacia mí. Pensé en decir la verdad, aunque me sentía traicionada, humillada, mandada al rincón. Pero las palabras no salieron. Solo pude decir, yo siento que perdí mi lugar, que ayudé y ahora, no sé, él anotó algo. Me hizo unas preguntas de fechas, nombres, me pidió que repitiera unas palabras, que dibujara un reloj. Al final, concluyó, doña Elena tiene algunos signos leves de ansiedad y quizá una queja subjetiva de memoria, algo común para su edad. No es nada grave, pero es bueno seguirlo en un remedio suave por la noche, puede ayudarla a dormir mejor. En el coche, de vuelta, el diagnóstico ya se había convertido en otra cosa en la boca de Rodrigo. ¿Viste, Camila?, dijo mientras conducía. Prácticamente confirmó que ella no está al 100%. Tenemos que asumir las decisiones importantes para evitar problemas. Cerré los ojos, cansada. Él no dijo eso, Rodrigo, murmuré. Solo habló de ansiedad. Mamá, me interrumpió Camila, impaciente. El médico dejó claro que tu memoria ya no es la misma. Tú misma vives, quejándote de que olvidas las cosas. Ante estamos. Ayudando. Esa palabra empezó a darme escalofríos. Con el paso de las semanas, el aislamiento aumentó. Empezaron a olvidarse de llamarme a la mesa principal cuando venían visitas. Yo comía antes en el cuartito o después de que todos se hubieran ido. Las vecinas del condominio, que al principio me saludaban con simpatía, pasaron a mirarme de un modo distinto, medio condescendiente. Escuché una vez a dos de ellas cuchicheando en la puerta del ascensor. Dicen que es medio complicada, ¿sabes?, la suegra, pero siempre es así. Familia que mezcla dinero con gente mayor, hereda León. Dicen que se inventa unas historias, me invento historias. Eso dolió más que cualquier examen. En la iglesia, algunas hermanas empezaron a preguntar. ¿Y entonces, Helena, cómo está en la casa nueva de tu hija? ¿La estarás disfrutando? ¿No? Yo sonreía forzada. Sí, Dios es bueno. Pero yo, que siempre fui observadora de gente, veía que algunas miraban por encima de mi hombro, como esperando que Camila se acercara en cualquier momento. Ella casi ya no iba. Cuando aparecía, era solo en fechas especiales, se sentaba adelante, salía rápido, siempre llena de compromisos. Mientras tanto, veía que mis cuentas empezaban a atrasarse. Mis cuentas, el poco dinero que quedaba de la venta del departamento, lo había puesto en una cuenta que Rodrigo administraba mejor. Según él mismo decía, déjelo conmigo, doña Elena, yo lo hago rendir, invierto, usted no tiene que preocuparse.
Por eso, ahora, cuando yo preguntaba, Rodrigo, ¿cuánto queda todavía de aquella venta? Él respondía, sin mirarme, está todo invertido, doña Elena, no es buen momento para tocarlo, confié. Esa palabra empezó a sonar como amenaza. Comencé a depender de ellos para todo, medicación, mercado, hasta para el saldo de mi célula. Cuando sugería volver a atender a algunas clientas de costura en casa mismo para tener mi propio dinerito, Camila cortaba enseguida. Mamá, por favor, no, esto va a convertirse en un desorden aquí en casa y tú ya no. Tienes edad para matarte trabajando. Aprovecha, descansa. Descansar es distinto de ser mantenida callada. Yo percibía la diferencia todos los días. Con el tiempo, el gaslighting se volvió parte de la rutina. Si yo recordaba una frase dura que Camila había dicho, respondía, yo nunca dije eso, mamá. Te estás confundiendo. Si comentaba lo del plano de la suite para adulto mayor, decía, mamá, eso ya se resolvió. Te quedas pegada en eso. No fue así. Si decía que me sentía mandada al rincón, ella suspiraba. Nadie te mandó a ningún lado, tú eres la que no se adapta. Nosotros hacemos todo por ti. Y tú solo te quejas. Y yo, poco a poco, empecé a dudar de mí misma. ¿Será que estaba exagerando? ¿Será que la edad realmente estaba desordenando mis recuerdos? ¿Será que estaba siendo injusta con ellos? Pero, incluso en medio de esa confusión, había un hilito de lucidez que se negaba a romperse. Algo dentro de mí susurraba, Helena, no te vuelvas loca, aquí hay algo mal. No te lo estás inventando todo. Ese hilo me mantuvo de pie. Fue él el que hizo que, en una madrugada de insomnio, me levantara de la cama, abriera despacio la puerta del cuartito y caminara por el pasillo silencioso de la casa, escuchando solo el tic-tac del reloj y el ronquido suave de Teo allá arriba. Yo no sabía exactamente qué buscaba, solo sentía que, si aceptaba esa versión de que yo estaba confundida y dramática, estaría entregando, junto con mi historia, lo poco de dignidad que aún me quedaba. Fue justamente en ese momento de desesperación cuando un detalle lo cambió todo. Ahora te voy a mostrar lo que encontré y que acabó revelando la verdad. Aquella madrugada, toda la casa dormía. Solo yo y el ruido lejano de la calle seguíamos despiertos. Abrí despacio la puerta del cuartito, como quien está huyendo, pero de lo que quería huir era de mi propia vida. El pasillo estaba medio oscuro, iluminado solo por la luz azulada del módem, parpadeando, y por un resto de claridad que venía de la ventana de la sala. Pasé por la cocina gourmet en silencio, mirando aquella isla brillante, como quien observa un altar ante el que nunca es invitado a arrodillarse. Teo roncaba bajito allá arriba, Camila y Rodrigo encerrados en el cuarto con el aire acondicionado encendido. Yo no sabía exactamente qué estaba buscando, solo sabía que necesitaba encontrar algo que comprobara que no estaba loca, que esa historia de suite para adulto mayor, inversión, protegerse, no era delirio de mi cabeza cansada. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en el despacho de Rodrigo, una puerta de vidrio, esmerilado al lado de la escalera. La manija estaba solo apoyada, sin cerrar del todo. Podía oír el sonido sutil de una impresora en stand-by, ese zumbido bajito. Entré. El despacho estaba demasiado ordenado, casi frío, en estanterías con carpetas etiquetadas, una computadora grande, algunas tazas con logos de empresa, diplomas en la pared, luz de pantalla apagada, olor a papel y perfume masculino. Por instinto, me acerqué al escritorio. Debajo de la impresora, medio enterrada entre otras, había una carpeta plástica amarilla, más gastada en las puntas. En la etiqueta del lomo decía, obra casa, planos, ayuntamiento en fiscalización. Mi corazón se aceleró. Me senté en la silla giratoria, con cuidado de no arrastrarla por el piso, y abrí la carpeta con las manos temblorosas. Las primeras hojas eran copias de los planos que la fiscal, Marcia, había mostrado aquel dialer, construcción, medidas, sellos del ayuntamiento, y allí, en letras bien claras, vi escrito, suite en planta baja adulto mayor, accesibilidad
vivienda familiar. Miré el dibujo con atención. El cuarto era grande, con puerta ancha, baño propio, cerca de la sala, y con acceso fácil a la cocina, cerca de la vida, cerca del ruido bueno de la casa. Y al lado, con una lapicera roja, alguien, probablemente Rodrigo, por el tipo de letra, había garabateado inviable en aprovechar área para cocina gourmet, depósito, edad de la SRAN-H, en DSL y NAN. Te mejor evaluar opciones futuras. Institución acompañamiento 24 horas. El mundoguero. Edad de la señora H. An declinante. La señora H. An era yo. Pasé el dedo lentamente por encima de esa frase, como si el papel pudiera quemarse. No era solo un cambio de proyecto, era unplanned. Allí dibujado estaba el momento exacto en que mi lugar en la casa había sido cambiado por una cocina bonita para impresionar visitas, y más en la idea de evaluar opciones futuras para mí en institución. Seguí hojeando. Más adelante, encontré una copia de la notificación del ayuntamiento, con el sello de fiscalización. En uno de los párrafos se leía, considerando que el plan original preveía ambiente adaptado a la morada de persona. Anciana genitora de la propietaria, se solicita aclaración sobre la alteración y garantía de que la misma no se encuentra en situación de vulnerabilidad en la nueva disposición de la residencia. Contuve la respiración, situación de vulnerabilidad. Hasta el ayuntamiento estaba preocupado por mí, menos mi propia hija. Justo después de esa notificación, venía un borrador de respuesta, probablemente escrito por Rodrigo, con comentarios a mano. La genitora reside en cuarto independiente en el fondo, con acceso a baño y estructura. La familia estudia la posibilidad de transferirla futuramente a institución especializada, debido a cuadro de salud delicado y lapsos de memoria. Cuadro de salud delicado. Él ya estaba escribiendo mi futuro como si yo fuera una paciente terminal. Mis manos temblaban, pero al mismo tiempo, una parte de mí empezaba a sentirse extrañamente lúcida. Aquel hilito de cordura, al que yo venía aferrada, ganó fuerza. Yo no estaba inventando nada, no me estaba confundiendo. Ellos eran los que estaban dibujando, en silencio, una forma de sacarme de escena sin que pareciera crueldad. Seguí revisando la carpeta. Al final, encontré algo que me dejó sin aire del todo en un folleto doblado de una residencia de ancianos. En la portada, fotos de mayores sonrientes, jardín bonito, sillones cómodos y, con lapicera, en la parte de atrás estaba escrito, cuarto individual, valor X, posibilidad de negociar, descuento al contado, usar resto del valor de la venta del DEPA de H, rescatar inversión del CDB, a nombre de Ela. Leí y releí esa frase, rescatar inversión del CDB a nombre de ella. El dinero de la venta de mi departamento, lo poco que Augusto y yo habíamos juntado en toda una vida, planeaban usar eso no para darme comodidad, sino para sacarme de allí. Al lado, sujeto con un clip, había un mail impreso con el asunto, planeamiento, venta futura del inmueble. Era una conversación entre Rodrigo y alguien de la inmobiliaria. En cuanto resolvamos la situación de la suegra, hay posibilidad de institucionalización. En breve, el médico ya lo señaló, pretendemos poner la casa a la venta, zonal, valorizada. Cocina gourmet y terminaciones de alto estándar ayudan a elevar el precio. La deuda del financiamiento quedaría saldada y aún sobraría buen margen para la próxima inversión. Paré la lectura ahí, sentí las lágrimas subir con fuerza, resolver la situación de la suegra. Yo era un problema a ser resuelto. Querían internarme en una institución usando mi propio dinero y después vender la casa en la que yo nunca había tenido permiso de sentarme bien a la mesa. Los lapsos de memoria, las conversaciones sobre geriatra, la forma en que me llamaban confusao, dramático, exageradao, todo cobraba sentido. No era preocupación, era estrategia. Cerré la carpeta despacio respirando. Apoyé la cabeza en el respaldo de la silla Sentía dos cosas al mismo tiempo, una desesperación asfixiante y una calma extraña. Desesperación por lo que habían planeado para mí. Calma
porque por fin tenía la certeza de que no me estaba volviendo loca. Esa misma semana pasó otra cosa que ató todos los cabos. Mientras barría discretamente la sala, el celular de Camila, que estaba cargando en el estante, sonó. No era asunto mío, lo sé, pero cuando vi en la vista previa un mensaje con el nombre Casa Vila Serena, Internación, el corazón se me disparó. La previa mostraba: buenas tardes Camila, como convenado, envío el presupuesto actualizado para acogimiento en régimen integral de la señora Elena, incluyendo servicios de enfermería y acompañamiento médico. Reforzamos la importancia de una decisión rápida debido a la lista de espera. La mano se me heló en el palo de la escoba. Ellos ya estaban cotizando mi internación. No era un plan vago para el futuro, era un movimiento en marcha. Una parte de mí quiso, en el acto, correr hasta la cocina, tirar el celular de ella sobre la mesa, gritar, exigir explicaciones, señalar con el dedo a los dos y decir todo lo que yo, sabio letters. Por otra parte, esa que aprendió con la vida, con el luto, con la costura paciente de cada decisión, susurró: no hagas eso ahora, Elena. Si estallas, van a usarlo en tu contra, van a decir que perdiste el control, aunque es prueba de que de verdad necesitas ser internada. Esa noche me senté en la cama del cuartito, la carpeta amarilla debajo del colchón, el corazón latiéndome en el cuello. Pens, en To Do, en Augusto, en la promesa que le hice en el velorio, en la juventud, Camila, en Teo, que no tenía culpa de nada. Y allí, en el silencio, tomé una decisión. Yo no iba a discutir más, no iba a señalar incoherencias, no iba a responder provocaciones, iba a escuchar, guardar, anotar, dejar que ellos creyeran que tenían el control, mientras yo, por dentro, empezaba a preparar. Al día siguiente, llamé desde la iglesia, usando el teléfono antiguo que aún funcionaba en el pasillo, al número que estaba en la notificación del ayuntamiento en de la fiscal Marcia. La voz de ella al otro lado sonó sorprendida cuando me presenté. Dona Elena, ¿en qué puedo ayudar? Yo quería una copia de aquellos planos originales, ¿sabe? Donde hablaba de la suite para anciano. Mi voz temblaba, pero fuerza y firmeza. Dijeron que estoy confundiendo las cosas. Yo quería tenerlo por escrito. Ella hizo un breve silencio. Puedo enviar por correo electrónico si la señora tiene, o puede venir a buscar una copia. Aquí, en la secretaría, no se preocupe, la señora no se está confundiendo. No, yo me acuerdo bien del proyecto. Esa frase suya, la señora no se está confundiendo. No. Fue como un abrazo. Combiné pasar por allí algunos días después, diciendo que un sobrino me llevaría. Yo todavía no sabía quién sería ese sobrino, pero sabía que iba a arreglármelas. Por la noche, fingiendo sueño temprano, me encerré en el cuartito y saqué la carpeta de debajo del colchón. Pasé todo en limpio a un cuadernito, valores, frases, nombres de la residencia, número del presupuesto, trechos del mail, de la inmobiliaria. Cada letra que escribía era como una puntada en la prenda nueva que estaba confeccionando, la prenda de la verdad. Yo todavía no sabía cómo, ni con quién, pero sabía que iba a necesitar ayuda, de alguien que entendiera de papeles, de ley, de derecho, alguien que no me mirara como vieja o confusa, sino como dueña de mi propia historia. Yo necesitaba tener certeza, y fue ahí cuando busqué ayuda. Ahora te voy a contar quién entró en la historia y cambió el juego a mi favor. Algunos días después de aquella madrugada en que encontré la carpeta amarilla, agarré mi bolso sencillo, metí el cuadernito dentro, respiré hondo y salí de casa más temprano, diciendo que iba a la iglesia a resolver unas cosas. No mentí, pasé por allí, encendí una vela para Augusto y pedí, en silencio: si estoy equivocada, haz que me calme. Pero si estoy en lo cierto, muéstrame por dónde ir. Quien me dio esa respuesta no fue un ángel con alas, sino una mujer de falda social, credencial colgada al cuello y mirada seria a la fiscal Marcia.
Llegué a la secretaría del ayuntamiento con el papel de la notificación arrugado en las manos. El lugar olía a papel viejo y café recalentado. Después de esperar en 2 filas y equivocarme de puerta, por fin me senté frente a ella. «¿La señora otra vez? Dona Elena?» preguntó, sorprendida, pero con una media sonrisa. «Siéntese aquí». Me senté en la silla dura, acomodando la falda. Saqué el cuadernito del bolso y la voz me salió temblorosa. «Dijeron que estoy confundiendo las cosas. Marcia, ¿qué inventan? Que no fue bien así. Usted es fiscal, lee planos, entiende de papeles. Yo quería saber si fui yo la que se volvió loca o si realmente cambiaron lo que iban a hacer con mi cuarto». Ella me miró de un modo distinto. No era lástima, era atención. Tomó la carpeta del proceso, abrió los planos originales y los puso al lado de mi cuaderno. «La señora no se está volviendo loca, no», dijo despacio. «Aquí está bien, claro, en suite, en planta baja, para persona anciana, con accesibilidad. Y en la inspección yo misma vi que esa área fue incorporada a la cocina gourmet y a la despensa. El alivio que sentí fue tan grande que salió en forma de lágrima. No lo alto, solo dejé que escurriera. «Ellos quieren mandarme a una residencia con mi propio dinero», susurré. «¿Yo?» Lo leí. Le mostré lo que había copiado en el cuaderno en las anotaciones de Rodrigo, el presupuesto de la institución, el mail de la inmobiliaria. Ella lo leyó con calma, el ceño fruncido. «Dona Elena, esto es grave, muy grave», suspiró. «¿La señora tiene a alguien de la familia en quien confíe? ¿Algún hijo, hermano, sobrino?» «Mi Ballito». Se suponía que era mi hija. Ella se quedó en silencio unos segundos, como quien elige las próximas palabras con cuidado. «La señora necesita a alguien que entienda de ley a su lado. Un abogado o la defensa. No se puede enfrentar esto sola». «Yo no tengo dinero para abogado, hija», respondí automáticamente. «Existe defensor público New». Vaciló un momento, luego completó: «Mi hermano es abogado de familia y sucesiones. Yo no puedo involucrarme como fiscal en el proceso, pero puedo, como persona, darle el contacto de Elan. El resto es decisión suya». Escribió el nombre y el teléfono en un papel. «Dr. André Figueiredo, Ordem dos Advogados do Brasil». Guardé el papel como quien guarda un remedio caro. En ese momento no tenía idea de que ese doctor André iba a cambiar el juego. A la tarde siguiente, llamé desde un teléfono público, cerca de la feria. Las monedas se me resbalaban de la mano sudada, pero la llamada entró. «Estudio Figueiredo, buenos tardes». La secretaria tenía una voz firme, pero amable. Expliqué toda enredada, que era recomendación de la hermana del doctor, la fiscal, que necesitaba hablar con él sobre un problema de casa y de devices. Ella marcó una cita para el día siguiente. Llegué al estudio con la ropa más arregladita que tenía. Era un edificio sencillo, pero bien cuidado. En la recepción, revistas de derecho y una plantita en un rincón. Cuando llamaron mi nombre, entré en una sala con mesa de madera, estantería llena de libros gruesos y una ventana grande. El doctor André era un hombre de unos 40 y pico, con gafas rectangulares y barba rala. Me estrechó la mano con firmeza y me ofreció agua. «Puede hablar con calma, dona Elena. Ya escuché un poco de la historia por Marcia, pero quiero oírla de usted, desde el principio, como la señora se acuerde. Yo Canti de Augusto, de la venta del departamento, de la promesa de la suite para anciano, del cuartito al fondo, de la cocina gourmet, de la humillación, de la consulta con el geriatra, de la residencia, de la carpeta amarilla». Mientras hablaba, él no me interrumpía. Solo de vez en cuando hacía un bajito. Al final, deslicé mi cuadernito hacia él, abriéndolo en la página de las anotaciones. Copié todo lo que me pareció importante. Si me equivoqué en alguna palabra, el sentido está allí. Él leyó en silencio, los ojos recorriendo las líneas. Después, respiró hondo, se recostó en la silla y habló con la calma de quien está acostumbrado a dar noticias difíciles. «Dona Elena, lo que la señora me está mostrando aquí es un dibujo claro de abuso financiero contra persona mayor y posiblemente
Intento de apartarla a usted del convivio familiar para facilitar el uso del patrimonio. Apreté el borde de la silla. Abuso financiero. La señora tiene más de 60 años. Vendió su departamento. Puso buena parte del valor bajo el cuidado de terceros, y esos terceros están planeando usar ese dinero para internarla y después lucrar con la venta del inmueble donde la señora vive sin darle voz. Volvió a Hoyer y todavía intentando construir un relato de que la señora es confusa, para debilitar su palabra, oír a alguien poner en frases lo que yo sentía, pero no sabía nombrar, fue aterrador y, al mismo tiempo, liberador. ¿Y qué puedo hacer yo?, pregunté, en un hilo de voz. Yo vivo en la casa de ellos. La plata está en manos de ellos. Él se inclinó hacia adelante. Primero tenemos que saber exactamente qué está a nombre de la señora y qué está a nombre de ellos. Cuentas, inversiones, poderes, contratos de la venta del departamento, escritura del terreno, todo. ¿La señora tiene alguna copia? ¿Contrato de la venta? No. Se quedó todo con Rodrigo. Pero el comprobante del depósito, de la venta, ese sí lo tengo. Está en una cajita en la iglesia con mis documentos en ISEN. ¿Qué banco está la plata? Por lo menos donde debería estar. Él hizo un dibujo rápido en un papel. Entonces, vamos por partes. La señora consigue, sin levantar sospechas, ir al banco conmigo, como si yo fuera un conocido, un sobrino, un contador. Pence. Camila y Rodrigo casi no estaban en casa durante el día. Si salía por la mañana como quien va a la iglesia o al mercado, nadie se extrañaría. Consigo, perfecto, lunes 10 de la mañana en la sucursal tal, anotó, vamos a pedir extracto de todo lo que esté en su CPE. Si hay poder a nombre de ellos, la señora puede revocarlo. En el acto. ¿Puedo? ¿Sola? La señora está lúcida, dona Elena. Yo estoy conversando con usted y lo veo lúcida lo suficiente como para revocar cualquier poder que haya dado por confianza y que hoy la perderí. Esa frase cayó dentro de mí como una llave girando en la cerradura. Yo no era el caso perdido que ellos querían pintar. Yo iba a copas. El lunes fui a encontrar al doctor André en la vereda del banco. Él estaba sin traje, con una camisa sencilla, para no llamar la atención. En la sucursal entregué mi documento con un poco de temblor. Pedí, con toda la educación del mundo, señorita, quisiera ver todo lo que está en mi CPF en cuenta, inversión, cualquier cosa. La empleada tecleó, miró la pantalla, frunció el ceño. La señora tiene una cuenta conjunta antigua, ya cerrada, y 2 aplicaciones en CDB, una, por tanto, otra, por tanto. Pero, vaciló, hay un poder activo a nombre de un Rodrigo Almeida. Él incluso hizo un rescate parcial el mes pasado. El estómago se me dio vuelta. ¿Rescate? ¿De cuánto?, pregunté, con la voz atrapada. Ella dijo el valor. Era una cantidad que para ellos, quizá, fuera parte de la inversión. Para mí, eran años de bastas de pantalón y noches mal dormidas frente a la máquina de coser. El doctor André intervino, con gentileza firme. Dona Elena desea revocar inmediatamente cualquier poder en nombre de terceros. ¿Podría verificar el procedimiento? La empleada pidió 1 minuto, llamó al gerente, firmé papeles, leí 2 veces cada línea, con la ayuda del abogado. Cuando terminé, él murmuró, listo, a partir de ahora, cualquier movimiento depende de usted. Salí del banco con la sensación de haber recuperado, junto con el dinero, un pedazo de mí. En los días siguientes, bajo la orientación de André, hice más cosas en silencio. Fui al registro civil a dejar asentada una declaración escrita de mi puño y letra diciendo que estaba siendo presionada a aceptar una internación en contra de mi voluntad y que no autorizaba el uso de mi dinero para eso. Hice un testamento sencillo, destinando lo que aún tenía, inclusive cualquier valor que volviera a mí en el futuro, en parte para Teo y en parte para una obra social de la iglesia, amarrando todo de un modo que no pasara directamente por las manos de Camila y Rodrigo. La señora no está desheredando a su hija, dona Elena, explicó. Tranquilo, la señora
Está poniendo límites. Eso también es amor. A veces volví a casa con una carpeta simple en las manos, pero con una muralla invisible levantada a mi alrededor. Ellos no sabían de nada. Trevi. Pasé a observar todo con otros ojos, a cada frase atravesada, a cada comentario sobre cómo sería mejor para mí tener a alguien cuidándome 24 horas, a cada risita sobre el cuartito del fondo. Yo solo guardaba, sabía que más adelante, cada pedacito de esa historia tendría su lugar. Poco tiempo después, Camila llegó animada una noche, dando palmadas en la cocina. Mamá, tenemos una novedad. Yo, sentada a la mesa del cuartito con mi café negro, levanté los ojos. ¿Qué fue, hija? ¿Vamos a hacer una celebración aquí en casa?, dijo, eufórica an cumpleaños de 6 años de Teo y, de paso, una confraternización del trabajo de Rodrigo. Casa llena, familia, colegas, todo el mundo. Va a ser perfecto para mostrar la casa, la cocina, todo. Giró, mirando alrededor, ya imaginándose la fiesta. Vi en los ojos de ella el brillo del orgullo, de la fachada perfecta. Fue allí cuando una idea empezó a tomar forma dentro de mí. Un día con toda la familia reunida, con colegas de trabajo, con gente a la que ella respetaba, gente a la que no podría llamarme confusa delante de todos sin quedar mal. Al día siguiente, llevé la novedad al doctor André. Es eso, dijo, después de escuchar. Hasta allí, seguimos registrando todo en mensajes, comentarios, cualquier cosa que compruebe la intención de ellos. La señora ya protegió lo principal en su dinero. Ahora, la verdad va a ser el resto de su protección. Volví a casa con el corazón tranquilo, poro decidido. Empecé a imaginar, en detalles, el día de la fiesta, a la torta de Teo, los invitados, los brindis, en la cocina gourmet, que no era para mis manos. Y, en medio de ese escenario que ellos habían montado para exhibir éxito, yo veía otra escena, muy clara en yo, de pie, contando mi versión de la historia, con pruebas, sin gritos, porque, yo lo sabía, era eso lo que esperaban de mí, para llamarme loca. Yo ya lo sabía todo, y ellos ni se lo imaginaban. Ahora te voy a contar cómo preparé el día en que toda la verdad saldría a la luz. Los días que antecedieron la fiesta de Teo fueron como los últimos ensayos antes de una obra de teatro. Camila y Rodrigo organizaban todo con un entusiasmo que yo no veía hacía tiempo, solo que el entusiasmo de ellos no era por la vida del niño, era por el espectáculo de la casa. Tenemos que contratar un buffet infantil, con mesa decorada aquí, en el área gourmet, decía Camila, señalando la isla como si fuera un escenario. Quiero todo impecable. Rodrigo, van a venir mis compañeros de trabajo, tus jefes, toda la familia. Yo observaba desde lejos, siempre desde la puerta, como extra en una película que no recibió guión. Por dentro, sin embargo, empezaba a memorizar mis propias líneas. Eligieron el tema de la fiesta en dinosaurios, porque Teo los adoraba. Llegaron cajas y más cajas de adornos and toppers, vasitos personalizados, globos en tonos verdes y naranjas. Una decoradora vino a medir el espacio, miró la cocina gourmet con brillo en los ojos. Nosa, este ambiente da muchas fotos, va a explotar en las redes. Camila sonrió, casi demasiado orgullosa. Esa es la idea. Quiero todo registrado. Yo, en silencio, pensaba, registren, sí, en cada detalle, porque en medio de esas fotos también va a quedar grabado el día en que dejé de callarme. En la víspera de la fiesta, la casa parecía un hormiguero. El olor a torta, horneándose en el horno industrial, se mezclaba con el perfume dulce de las flores artificials, el spray de limpieza, el desinfectante que la señora de la limpieza usaba. En la sala, el ruido de los globos inflándose llenaba el aire, con estallidos ocasionales, haciendo que Teo se riera y saltara. Abu, mira, dinosaurio gigante. Corrió hacia mí, con un gorrito de papel en la cabeza. Me agaché, le acomodé el gorro y besé su frente. Está precioso, mi amor, en este día es tuyo. Nunca te olvides de eso, Anne, es tuyo. Él salió corriendo, riendo, sin entender las capas de mi frase. Menos mal, un niño no tiene por qué entender.
la maldad de los adultos. En medio de ese corre-corre, yo percibía lo tranquilos que estaban conmigo. Era como si, en la cabeza de ellos, yo ya hubiera aceptado mi papel de vieja que se queja. Pero no hace nada. ¡Mamá!, dijo Camila, mientras revisaba una lista en el celular. El día de la fiesta, el buffet va a usar la cocina gourmet, ¿sí? Entonces trata de quedarte más en el cuartito para no entorpecer la circulación. Los camareros van a pasar por aquí todo el tiempo. Puse cara de quien acepta. Claro, hija, me quedo más allá atrás. Sí. Por dentro, anoté, ellos me quieren escondida. Va a ser de aquí, de lo escondido, de dónde voy a salir, en la hora exacta. Por la noche, antes de dormir, me senté en mi cama angosta, tomé el cuadernito y revisé todo con calma, como si estuviera probando una prenda antes del día importante. Extractos del banco, mostrando el rescate hecho por Rodrigo sin mi autorización, anotación de la conversación con la residencia, copia del plano original de la suite para anciano que Marcia me había ayudado a conseguir, copia simple del testamento y de la revocación del poder. Todo ordenadito, en orden, dentro de una carpeta transparente, de esas baratas, pero que protegen lo que importa. Miré esa carpeta y pensé, esta es mi armadura. En la mañana de la fiesta, me desperté antes que todos. El sol apenas había salido, el cielo todavía era de un azul desteñido. Hice mi café negro, más fuerte que de costumbre, me senté en la mesita del cuartito y me quedé escuchando el silencio de la casa antes del alboroto. Por un instante, la duda se sentó a mi lado. ¿Y si estoy yendo demasiado lejos? ¿Y si, al final, todos se vuelven contra mí? ¿Y si lastimo a Teo sin querer, armando un escándalo en su cumpleaños? Pero enseguida recordé las palabras del doctor André en nuestra última conversación. La verdad duele cuando sale a la luz, dona Elena. Pero la mentira mata despacio. ¿La señora quiere seguir muriendo de a poco? No, yo no quería. Yo ya había muerto una vez, cuando enterré a Augusto. No iba a morir en vida otra vez. Enterrada en un cuartito del fondo. Poco antes de las 9, empezaron a llegar los primeros proveedores. Olor a pan de queso congelado, horneándose a bocaditos, fritos, a brigadeiro recién. La decoradora montaba un arco de globos en la entrada de la cocina gourmet. La música infantil sonaba bajito en un parlante. Camila bajaba las escaleras impecable, en vestido midi fluido, pelo alisado, maquillaje suave, pero calculado. Miró alrededor satisfecha. Rodrigo, va a quedar perfecto. Enderezó un cartel en la pared con la frase "a la familia". Low y easy. No pude evitar un pensamiento ácido. A la familia lo es todo, hasta que el dinero entra en escena. Rodrigo, con camisa social y pantalón bien planchado, caminaba con una tablet en la mano, revisando la lista de invitados. Van a venir unos 8 compañeros de la empresa, algunos con esposa, más como 5, de la mía y tu tía Lucia, confirmó también. Cuando dijo tía Lucia, el corazón me dio un salto. Lucia era mi cuñada, hermana de Augusto, de esas mujeres que no se tragan un agravio y tienen mejor memoria que muchas computadoras. Si había alguien en la familia que recordaba los detalles de la venta de mi departamento, Israela. Lucia, ¿viene?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, mamá, respondió Camila moviendo los vasos. Ya me la imagino. Se y ve, hablando de cosas de antes, pero déjala. Es parte del paquete. Parte del paquete, pensé, parte del rompecabezas. Eso sí, hacia el mediodía, los invitados empezaron a llegar, timbre sonando, voces mezcladas, olor a perfume caro, tacos golpeando el piso, risa. La casa, finalmente, estaba haciendo su gran papel. «¡Qué casa tan linda, Camila!», exclamó una colega de ella, girando por la cocina. «Gourmet. Chicos, miren esta isla, qué sueño. Nos matamos para llegar hasta aquí», respondió Camila, riendo, ampero valió la pena. Ella no mencionó el pedazo de mi vida que fue vendido para pagar ese sueño. Yo, desde un rincón, observaba. Pasé buena parte del tiempo yendo y viniendo entre el cuartito y la sala, ayudando en lo que me dejaban ayudar,
An agarrar una servilleta aquí, secar un vaso allá, calmar a Teo cuando se asustaba con el ruido. Nadie imaginaba que, dentro de aquella mujer de blusa sencilla, había una tormenta organizada, esperando la hora justa. Cuando tía Lucía llegó, fue como si el espíritu de Augusto hubiera entrado con ella. Me abrazó fuerte, casi desarmándome. ¡Mi hermana!, dijo, con la voz cargada. ¿Mira esta casa? ¿Quién diría, eh? Sí, ¿quién diría?, respondí, con una sonrisa que escondía mucho más de lo que Mastrova. Ella apoyó las manos en mis hombros y me miró hondo a los ojos. Elena, tu mirada no es la misma. ¿Qué te están haciendo? Respiré hondo. La fiesta recién empezaba. Todavía no era el momento. Después hablamos, Lucián, pero hoy solo quédate a mi lado en la hora del cumpleaños. ¿Sí? Frunció el ceño, desconfiada, pero asintió. A medida que avanzaba la tarde, la fachada du familia perfecta solo se hacía más fuerte. Rodrigo guiaba a la gente por la casa, mostrando terminaciones, hablando de financiación, como si estuviera dando una charla de éxito. Aquí fue una inversión muy bien pensada, ¿sabes? Decía a un colega golpeando la encimera de la cocina. Aprovechamos una oportunidad, reorganizamos el patrimonio de la familia. Casi miré. Reorganizamos era una forma bonita de decir, agarramos la plata de la suegra e hicimos lo que quisimos. Camila por su parte posaba para fotos con Teo. Sonreí, hijo. Mira, mamá, eso así. En todas las fotos, ella estaba impecable. A mí casi nunca me llamaban cuando alguien se acordaba de tirarme hacia el cuadro. Era como por obligación. Ven, Elena, entra aquí en la foto con el nieto. Quédate ahí a un ladito, eso. El tiempo fue pasando, y la tensión dentro de mí se fue transformando en una serenidad extraña. Yo sabía lo que venía. El acuerdo con el buffet era cantar el cumpleaños a las 5 de la tarde, con derecho a un discursito breve de la madre del cumpleañero. Camila ensayaba frases frente al espejo, sin darse cuenta de que yo la observaba desde la puerta entreabierta del pasillo. Quiero agradecer a todos por estar aquí, en esta casa que construimos con tanto amor, decía, usando las manos. Todo esto es por Teo y por nuestra familia. Yo repetía la palabra amor por dentro, como quien prueba algo agrio. Poco antes del cumpleaños, aproveché un momento en que la cocina estaba vacía para agarrar mi carpeta transparente. En el cuartito la metí dentro de un bolso neutro, sin nada llamativo, y la dejé apoyada discretamente, cerca de la mesa de la torta, detrás de una columna. Si alguien preguntaba, diría que eran remedios o cualquier cosa así, pero nadie preguntó, nadie miraba realmente hacia mí. Cuando se acercaron las 5, el buffet empezó a organizar a los niños alrededor de la mesa. La torta de 2 pisos, con dinosaurios encima, estaba espectacular. Las luces de la cocina gourmet se ajustaron, la música bajó. Gente, vengan todos para acá, gritó Camila aplaudiendo. Vamos a cantar el cumpleaños. Las personas se acercaron, riendo, conversando. Los celulares empezaron a levantarse, listos para grabar. Rodrigo se arregló la corbata, pasó la mano por el pelo de Teo. Hijo, quédate aquí en el medio, entre mamá y papá. Tía Lucía y yo nos quedamos un poco más atrás, al costado, junto con algunas otras personas mayores. La cocina gourmet estaba llena. Era el escenario perfecto. Sentía mi corazón latir fuerte, pero no era descontrol. Era como el ruido de la máquina de coser, acelerando en el dobladillo final de un vestido. Importante aún sabe que, si no tiembla la mano, va a quedar perfecto. Camila levantó las manos, pidiendo silencio. Gente, antes de cantar el cumpleaños, quería decir unas palabritas. Era la señal que yo esperaba. Sabía que después de que ella hablara, todos estarían atentos, emocionados, grabando. Sería el momento justo. Había llegado la hora del brindis, del discurso, del anuncio. Ahora te voy a contar lo que dije delante de todo el mundo. Cuando Camila alzó las manos pidiendo silencio, la cocina gourmet se quedó solo con el sonido de los cubiertos apoyándose y de los celulares acomodándose para filmar. El resplandor de la luz blanca golpeaba las paredes, los rostros
la torta de dinosaurio. Why? Por un instante, tuve la clara sensación de que aquello no era una fiesta, era un tribunal. Gente, empezó ella, sonriendo, quería agradecer la presencia de todos. Esta casa fue construida con mucho amor, mucho esfuerzo. Escuché la palabra amor y por dentro algo se acomodó, como quien se prepara para ponerse de pie. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse por la boca, pero mi voz, cuando salió, vino firme. Entonces, déjame completar ese agradecimiento, Camila. Hablé claro, el tipo de voz que una madre usa cuando llama al hijo desde la calle. Algunos invitados miraron hacia atrás, otros se hicieron a un lado para abrir espacio cuando me vieron acercarme a la mesa de la torta. Camila se congeló, aún con el micrófono en la mano, un micrófono pequeño del propio buffet, encendido, listo para la frase de impacto. Mamá susurró, con la sonrisa petrificada. Ahora no. Rodrigo intentó reír, incómodo. Dona Elena, después habla, ¿sí? Ahora es el momento de Teo. Me acerqué a la mesa, sintiendo el calor de las lámparas en el rostro, el olor dulce del glacé, el perfume mezclado de tanta gente. Le tomé el micrófono de la mano a mi hija con delicadeza, pero sin vacilar, justamente porque es el momento de Teo, dije, mirando a mi nieto. Es que necesito decir unas cosas, porque es la historia de su familia la que está en juego. El murmullo disminuyó. Alguien apagó la música del todo. Solo se oía el llanto leve de un niño al fondo y el zumbido del aire acondicionado. Prometo que no voy a demorar, seguí, y que todo lo que diga aquí, hoy, lo puedo probar. Me giré hacia Camila, estaba pálida. Sus ojos me imploraban en silencio, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Camila, hija mía. Mi voz se ablandó solo por un segundo. Ante vi nacer. Te vai dar tus primeros pasos. Cosí tu uniforme. Pagué tu curso de ingreso, vendiendo la alianza de mi matrimonio. Vendí el departamento donde viví con tu padre Augusto para ayudarte a construir esta casa. Miré alrededor. Algunos colegas de ella se miraron entre sí, sorprendidos. ¿Ustedes sabían eso? Pregunté, volviendo la mirada hacia el grupo. ¿Qué parte de esta casa aquí se levantó con el único bien que yo tenía en la vida? Un silencio incómodo cayó. Nadie respondió. Rodrigo intentó intervenir. Dona Elena, nadie necesita saber esos detalles. Sí, necesitan. Lo corté, porque hoy todos vinieron a ver la cocina gourmet, a sacarse fotos en la isla bonita, a elogiar la inversión bien hecha, pero nadie vio dónde, como yo. Señalé con la mano hacia el pasillo del fondo. Allá atrás hay un cuartito donde como sola, mientras aquí adelante sirven champán, un cuartito que iba a ser la suite del anciano que está en los planos de la casa. Se produjo cierto alboroto entre los colegas de Rodrigo. Uno de ellos susurró, «Suite del anciano». Respiré hondo y llamé, en voz alta, «Marcia, ¿estás por ahí?» Lo estaba tímida, cerca de la puerta, con un regalito para Teo en la mano. Había sido invitada por educación, porque ayudó mucho en la obra. Alzó la cabeza, sorprendida, cuando oyó su nombre. «Estoy, dona Elena. Usted, como fiscal, puede confirmar para mí y para todos, aquí en los planos originales de esta casa. Estaba previsto un cuarto grande, con baño y accesibilidad, para que una persona mayor viviera cerca de la sala. ¿No es así?» Ella se acomodó la cartera en el hombro, carraspeó y respondió, «¿Clara? ¿Sí estaba?» «Sí». Un murmullo recorrió el ambiente. Yo continuo, pues ese cuarto se convirtió en cocina gourmet, se convirtió en encimera bonita para fotos, se convirtió en escenario. Y a mí me sobró un cuartito en el fondo, al lado del lavadero, desde donde me prohibieron entrar aquí con mi propia comida. Miré hacia un lado y vi a tía Lucia con las manos en el pecho, los ojos desorbitados. ¿Es eso mismo, Elena? Eso es solo el principio, Lucia. Me incliné, agarré mi bolso apoyado en la columna y de dentro saqué la carpeta. Transparente en las hojas, hicieron ese ruido seco de plástico contra plástico. Dijeron que me estoy volviendo confusa. Dije,
encarando a Rodrigo por un instante. ¿Qué invento cosas que no recuerdo bien? Entonces, para no depender de mi memoria de vieja, traje papel, abrí la carpeta con calma. La cocina gourmet se había convertido en auditorio. Los celulares que antes filmaban la torta, ahora me filmaban a mí. Aquí saqué la primera hoja, está el extracto del banco con mi CPF, en él aparece el rescate de una parte del dinero de la venta de mi departamento, hecho sin que yo supiera, mediante un poder, a nombre de Rodrigo. Lo señalé, sin gritar, sin temblar. Ese dinero, que era lo que me quedaba de seguridad, se usó en la obra, mientras me decían que no era buen momento para tocarlo. El jefe de Rodrigo, que estaba entre los invitados, carraspeó, incómodo. Rodrigo, eso es asunto de familia, replicó él, rojo. No es lugar para discutirlo. Si lo es, respondí, porque todos ustedes escucharon, al menos una vez hoy, la frase, la familia lo es todo. Solo que familia no es solo quien sale lindo en la foto de la cocina, no. Familia también es de quién es el nombre que está en el recibo, de quién es el dinero que está en el piso de esta casa. Levanté otra hoja. Este es el presupuesto de una residencia. Casa Vila Serena, Internación en el mensaje que leí en la vista previa del celular de Camila, dice en presupuesto actualizado, para acogimiento en régimen integral de la señora Elena, usando el resto del valor de la venta del DEPA de HA y rescate de la inversión a nombre de ella. Miré directamente a mi hija. ¿Ibas a mandarme a un lugar así, hija, con mi propia plata? Abrió la boca, pero no salió nada. Los ojos estaban llenos de lágrimas, pero ninguna caía. Rodrigo intentó tomar la palabra. Nosotros solo estábamos viendo opciones. Dona Elena, la señora anda olvidando las cosas, se puso agresiva. ¿Agresiva? Repetí, tranquila. Agresivo es quitarle lugar a la madre al lado de la sala y ponerla en un cuartito del fondo. Agresivo es usar su dinero sin autorización. Y todavía escribir, en el plano, que la edad de la señora H.A. está declinante y que sería mejor evaluar opciones futuras de institución. Mostré el garabato en la copia del plano, con la letra de él. Alguien, al fondo, soltó un Dios mío. Tía Lucía avanzó un paso, con la voz quebrada, pero firme. Yo estuve allí el día que ustedes convencieron a Helena de vender el departamento. Ustedes prometieron que iba a tener el mejor cuarto de la casa, que esta casa era el futuro. Di ella. No hablaron nada de residencia, ni de cuartito de empleada. Los ojos de algunos parientes se volvieron hacia Camila como si, por primera vez, la vieran desde otro ángulo. Y hay más, proseguí, sintiendo que mi voz crecía, no en volumen, sino en seguridad. Me hicieron pasar por una consulta con geriatra, diciendo que era por preocupación. Después usaron cada frase sobre memoria y edad para pintarme como confusa. Traumática, exagerada, todo eso mientras armaban el dossier para que pareciera correcto. Hice una pausa, respiré, miré a Teo, mi nieto, en medio de todo abrazado, Ian, dinosaurio de plástico, con expresión asustada. Teo, mi amor, lo llamé con la voz más dulce que pude. Ven un poquito con la abuela. El vino, despacio, se agarró a mi falda. Todo esto que la abuela está diciendo no es culpa tuya, ¿de acuerdo? Dije, bajando un poco el micrófono, pero aún audible. Lo estoy haciendo también por ti, para que crezcas, sabiendo que la verdad está por encima de la fachada. Volví a mirar a los adultos. Sé que ustedes, colegas vecinos, solo ven la parte bonita, la madre exitosa, el ingeniero, que organizó el patrimonio de la familia, la cocina de revista, pero ahora están viendo el otro lado, a la madre que come escondida en el fondo, mientras el plan era usarla hasta el último centavo y después ponerla en un cuarto cualquiera de una institución. Rodrigo ya no sonreía, transpiraba. Esto es teatro, Elena. Estás arruinando el cumpleaños de tu nieto por orgullo. Enderecé los hombros. Arruinarle el cumpleaños sería seguir fingiendo que está todo bien, Rodrigo. Sería de crecer aprendiendo que la familia lo es todo siempre y cuando los que están alrededor se callen
y acepten humillación. Levanté la última hoja, una copia simple, sellada. Esta es la revocación del poder que le había dado, inocentemente, a su nombre, y este, otro papel, es mi testamento. Un murmullo se levantó. ¿Testamento?, murmuró alguien. En él, dejo registrado que ni un centavo de mi dinero podrá usarse para internarme en contra de mi voluntad. Dejo también establecido que si lo intenten, ese dinero irá directamente a mi nieto y a una obra social de la iglesia que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. Gente que sabe lo que estoy sintiendo hoy. Respiré hondo, sentí un peso antiguo despegarse de mi espalda. No voy a demandarlos hoy, no aquí, delante de mi nieto, no voy a gritar, no voy a hacer. Es que lo que tenía que hacer en la justicia, ya lo empecé con mi abogado, solo que todos ustedes, familia, colegas de trabajo, vecinos, supieran quiénes son estas dos personas cuando las cámaras se apagan. Miré a Camila con un dolor que no cabía en el pecho, pero que, al mismo tiempo, venía mezclado con una especie de liberación. Siempre me dijiste que aquí todo es cuestión de imagen, y Gian, pues, hoy solo estoy ajustando la imagen, limpiando el filtro, mostrando la foto entera, no solo el pedazo bonito. Dejé el micrófono despacio sobre la encimera de la isla, al lado de una fuente de brigaderos. El silencio era tan pesado que se podía oír la respiración entrecortada de algunas personas y el llanto contenido de otras. Tía Lucía vino hacia mí, me pasó el brazo por los hombros. Vamos, Elena, ya dijiste lo que tenías que decir. Miré una vez más la cocina gourmet, ahora distinta, ya no era un sueño lejano, era solo un montón de piedra y acero. Y me di cuenta de que yo ya no necesitaba encajar allí. Mientras salía de la cocina, algunas miradas se bajaban de vergüenza, otras me seguían, con Grace Pato, Neidi, Río. Nadie se atrevió a llamarme dramática. Cuando salí de allí, por primera vez en mucho tiempo, supe que nada sería como antes. Ahora te voy a contar qué pasó con cada uno después de ese día. Después de ese día, la casa no se derrumbó de una vez. Fue crujiendo, agrietándose en silencio, como una pared con humedad. Pero las máscaras, es así, cayeron al instante. Cuando tía Lucia y yo salimos de la cocina gourmet, todavía se oía el murmullo ahí dentro. Ya no eran elogios a la isla, a las luces, a los revestimientos. Eran susurros. ¿Viste lo que mostró? Y el extracto del banco, eso es serio. Y yo que pensaba que él era tan correcto, nos quedamos sentadas un rato en la sala, en un rincón, yo respirando hondo, ella abanicándome con una servilleta. Fuiste valiente, Elena, dijo Lucía, apretando mi mano. Dolió, pero fue quirúrgico. Solo respondí. No lo hice por venganza, lo hice por necesidad. Poco después, vi a Camila pasar, corriendo con Teo en brazos, yendo al cuarto. No me miró. Rodrigo vino detrás, el rostro cerrado, diciendo algo en voz baja, casi entre dientes. Algunos invitados aprovecharon para irse temprano. Elena, me voy yendo. Sí, se acercó una vecina, incómoda. Si necesitas cualquier cosa. No terminó la frase, pero le vi en los ojos que, en la cabeza de ella, el correctito de la historia ya no era Rodrigo. Al día siguiente, quien golpeó la puerta de mi cuartito temprano fue la propia Camila. Los ojos hinchados, el pelo recogido de cualquier manera, un buzo encima del pijama caro. Mamá, tenemos que hablar. Dejé la puerta abierta, no por casualidad. Quería que la casa oyera. Puedes hablar, Camila. Respiró hondo, cruzando los brazos. Nos humillaste delante de todo el mundo. En el cumpleaños de Teo, convertiste nuestra vida en un circo. Solo mostré lo que ustedes estaban haciendo con la mía, respondí. Tranquila, nosotros solo estábamos pensando en lo mejor para ti. Se exaltó. Ann, estás difícil, quejándote de todo, diciendo que te engañaron, que no tienes lugar aquí. La miré bien hondo a los ojos. ¿Leíste lo que mostré ayer o solo escuchaste las palabras que te molestaron? ¿El abashilo? Yo sí. ¿Viste el presupuesto de la residencia? ¿Viste la anotación de Rodrigo en el plano diciendo que era mejor mandarme lejos
y aprovechar el área para la cocina gourmet. ¿Viste el extracto del banco, mostrando que tocaron mi dinero, sin hablar conmigo? Camila apretó los labios, y por fin las lágrimas empezaron a caer. Rodrigo dijo que era la forma correcta de organizar las cosas, que ibas a estar mejor, cuidada allá, ¿y tú, hija? La interrumpí, suave, pero firme. ¿Qué te pareció a ti? ¿Tú? Camila, Noel, ingeniero, no el inversionista de la familia. Tú, la niña a la que yo tenía en brazos cuando le daban crisis de bronquitis. Ella lloró más fuerte. Yo pensé que sería más fácil, que aquí es mucha responsabilidad, que ibas a dar trabajo, que tu salud podía empeorar. Y yo estoy cansada, mamá, trabajo mucho. Teo, la casa, todo. ¿Y en qué columna me pusiste en esa cuenta? Pregunté. ¿En la columna del peso o en la columna de la que te amó toda la vida? No, podrías haberte sentado conmigo, hablar de tus miedos, de tus dificultades. Seguí en vez de eso. Dejaste que Rodrigo escribiera mi vejez, como si yo fuera un mueble viejo. Se secó la cara con la manga del buzo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Nos vas a quitar todo? ¿Vas a dejarnos en la calle? Respiré hondo. No, Camila, a quien le gusta el dinero al punto de pisar gente, es a Rodrigo, no a mí en yo. No quiero quitarle nada a Teo, no quiero destruir tu vida, solo quiero recuperar la mía. Le expliqué entonces, con calma. Ya revoqué el poder. Ya estoy con un abogado. Él presentó una acción para pedir rendición de cuentas, para impedir que vendan esta casa sin que yo sepa y para garantizar que ni un centavo mío sea usado para internarme. Ella abrió los ojos, espantada. ¿Nos vas a demandar? Ya empecé a protegerme, si a eso le llaman demanda. Me encogí de hombros, llámalo como quieras. Después de algunos días de tensión, Rodrigo recibió una notificación en casa. Lo vi cuando el funcionario judicial llegó por la tarde y entregó el sobre. Él leyó, se puso rojo, arrugó el papel en la mano. Esa noche, los escuché discutir fuerte en el cuarto. Te dije que estaba confundida delante de todo el mundo, gritaba Rodrigo. Ahora, Agilotins, proceso, defensoría, fiscal metida, mi imagen en el trabajo, quedó hecha un chiste. Más tarde, supe que algunos colegas suyos, que estaban en la fiesta, llevaron el asunto al sector jurídico de la empresa. Abuso financiero contra anciano no combinaba con el cargo que tenía. Se abrió una investigación interna. No sé todos los detalles, pero supe que terminó siendo invitado a desligarse. Camila también sintió el impacto. En su empresa, el asunto corrió por los pasillos. ¿Supiste? Aquella casa tan linda parece que fue construida encima de un enredo con la plata de la madre. No la despidieron, pero perdió prestigio. La sacaron de un proyecto importante. Tuvo que enfrentar su propio reflejo sin el filtro del éxito perfecto. La acción en la justicia avanzó más rápido de lo que imaginaba. Quizá porque, por primera vez, yo no estaba sola. Tenía a la fiscal, a Chiao Luciao, como testigo, al doctor André, los extractos, los mensajes. En la audiencia, Camila casi no levantaba la mirada. Rodrigo, a su lado, intentaba mantener pose de hombre injusticiado. Cuando el juez preguntó si yo deseaba romper totalmente con la familia, respondí, con la voz firme. Deseo distancia de mi yerno y límites claros con mi hija, pero por más que duela, ella sigue siendo mi hija solo, que ya no aceptó ser usada. Al final, se acordó que cualquier valor rescatado de mi inversión sin mi autorización tendría que ser devuelto en cuotas, con corrección. Yo tendría garantizado, en escritura, el derecho de usufructo vitalicio sobre parte del valor de la casa, en caso de que fuera vendida. Ninguna decisión sobre mi lugar de residencia podría ser tomada sin mi consentimiento, bajo pena de medida de protección. Irra justo. Pero, aún así, miré al juez y dije, ya no quiero vivir allí, aunque mis derechos estén garantizados. No voy a vivir en un lugar donde hizo falta un juez, para recordar que yo soy persona. Él me miró por encima de los lentes, serio, y apenas asintió con la cabeza. Con la orientación del doctor André, alquilé una kitnet sencilla pero luminosa,
cerca de la iglesia, y de un centro de convivencia para mayores. El contrato estaba a mi nombre, los recibos también. Pagar cuentas nunca fue tan libertador. Lucía me ayudó con la mudanza. No había mucho en algo de ropa, la máquina de coser, un baúl con fotos antiguas y el cuadernito que se había convertido casi en diario de guerra. Es poco, pero es tuyo, dijo, acomodando la máquina en un rincón de la sala. Y lo que es mío, Lucía, ahora sé exactamente cuánto vale, respondí y no en dinero, en paz. En los primeros días me extrañó el silencio de la kitnet. No había ruido de fiesta, ni alora buffet, ni cocina gourmet. Había una cocina de 4 hornallas, vieja, una mesita, una ventana, por donde entraba el sol de la mañana. Hice mi café, miré alrededor y pensé, aquí si quiero comer en la sala, como si quiero almorzar en la cama, almuerzo, nadie me va a mandar al cuartito del fondo porque no, hay fondo, solo estoy yo. Con el tiempo, la vida empezó a reorganizarse, volví a coser, pero ahora a mi manera en pocas clientas, casi todas de la iglesia o del centro de convivencia. Ya no era una necesidad desesperada, era un placer con sabor a autonomía. Doña Elena, ¿nos hace el dobladillo del vestido otra vez? Preguntaban. Lo hago, sí, pero solo si se sienta aquí a tomar un café conmigo mientras marco el dobladillo, contestaba riendo. En la iglesia me invitaron a ayudar en un proyecto con ancianos abandonados. Fui, me senté y escuché historias incluso más duras que la mía. Percibí que yo había salido herida, pero viva, de algo en lo que muchos se ahogan sin ningún testigo. Teo venía a verme los fines de semana, acordados. Al principio Camila lo traía, incómoda, sin saber bien qué hacer con las manos dentro de mi espacio pequeño. Mamá, yo hacía cuestión de recibir a los dos con café recién pasado y pastel sencillo. Aquí no hay cocina gourmet, Camila decía, poniendo las tazas sobre la mesa, pero hay lugar para que todos se sienten juntos. Ella lloró algunas veces aquí. No como víctima, como alguien que empieza a mirar de frente sus propias decisiones. Me equivoqué mucho contigo, mamá, confesó una tarde, apretando la taza. Dejé la ambición de Rodrigo hablara más fuerte. Dejé que la vergüenza de ser hija de costurera mandara en mi cabeza. Dejaste que la palabra estándar fuera más importante que la palabra mamá. Respondí, sin rabia, solo constatando. Pero yo también tengo que aprender a decir no. Antes de llegar al fondo del pozo, estoy empezando ahora. Con el tiempo, Rodrigo desapareció de nuestra historia. Supe que se fue a vivir a un departamento pequeño con un amigo que tuvo dificultad para recolocarse en el mismo puesto, que algunos negocios no salieron bien. No le deseé mal, le deseé que la vida le enseñara lo que no aprendió en casa. Camila, por su parte, se reordenó, recortó muchos gastos, vendió el coche caro, renegoció la vida. Un día me contó que estaba haciendo terapia. La psicóloga dice que pasé la vida entera intentando huir de la imagen de pobreza. Mamá sostuvo mi mirada. En el camino casi me convertí en algo peor que pobre en mí. Volví ingrata. Solo respondí, si ya estás viendo eso, ya hiciste la mitad del camino. Mi reconstrucción no fue solo financiera, fue, sobre todo, interna. Aprendí a decir no, sin dar tantas explicaciones. Aprendí que Dios no me hizo alfombra para que nadie me pisara, ni aunque lleve mí mismo. Y aprendí principalmente que no necesito una cocina bonita para ser dueña de mi mesa. Un día, volviendo del centro de convivencia con mi bolsa de feria en la mano, me vi reflejada en la vidriera de una tienda en pelo recogido, paso firme, rostro más sereno. Ya no era la Elena encogida en el cuartito del fondo. Era otra mujer, la misma por dentro, pero con la espalda más recta. Pero lo más importante no fue lo que ellos perdieron, fue lo que yo gané. Ahora te voy a contar en quién me convertí después de todo esto. Pasaron algunos meses desde aquel día en que salí de la cocina gourmet por la puerta principal, con la cabeza en alto y el corazón hecho pedazos. Hoy, cuando cuento esta historia, ya no siento el mismo nudo en el pecho. Siento una mezcla de tristeza, mansa y gratitud por
al fin, haberme elegido a mí. Mi vida ahora es sencilla. Me levanto temprano en mi kitnet, donde cabe poco, pero entro entera. El sol entra por la ventanita, da directo en la mesa donde está mi máquina de coser y mi cuadernito de anotaciones. Hago mi café negro al momento, frío un huevo si me da la gana, como cuando tengo hambre. Nadie me manda ir a comer al cuartito del fondo, porque aquí no existen fondos, solo existe frente. Creé una rutina que, para muchos, quizá parezca pequeña. Para mí, es enorme. 2 veces por semana, voy al centro de convivencia de Mayo Res. Ayudo en un grupo de costura, enseño puntos que aprendí de niña, con mi madre. Mientras los hilos se cruzan en las telas, las historias también se cruzan. Una perdió al marido, otra al hijo, otra la casa. Nos reímos, lloramos, preparamos café en colador de tela y volvemos a casa un poquito, livianas. En la iglesia me involucré más en el trabajo con ancianos abandonados. Cuando veo a una señora o un señor mirando al vacío en el banco, me acerco. ¿Tiene familia? Tenía. No, muchos responden. Los escucho como me hubiera gustado ser escuchada. Allá atrás, cuando mis quejas empezaron a ser llamadas drama, descubrí que lo que casi mata no es el dolor en sí, es el silencio alrededor de él. Algunas tardes, cuando no tengo encargos de costura, camino hasta una plaza cercana y me quedo viendo a los niños jugar. Es imposible no pensar en Teo. Él sigue viniendo a verme. Al principio venía traído por Camila, en un clima raro, lleno de no hables de esto, no hables, di acuelo. Con el tiempo, las visitas se hicieron más naturales. Aquí descubrió que la abuela sabe hacer brigadeiro de cuchara, que la abuela deja comer pastel caliente, que la abuela deja dibujar en la caja de cartón, que protege la máquina de coser. Nada es gourmet, pero todo es de verdad. Un día me preguntó, con la sinceridad desarmada de los niños: abuela, ¿por qué ya no vives en aquella casa grande? Respiré hondo. No podía volcar sobre él un peso que el corazón de un adulto apenas aguanta. Porque en aquella casa yo no podía ser yo, respondí, con cuidado, Ann. Y aquí sí puedo. ¿Y aquí eres feliz?, insistió, jugando con mi delantal. Miré alrededor en la cocina vieja, la máquina de coser, el helecho medio muerto intentando sobrevivir en la ventana, la Biblia abierta sobre la mesa. Aquí soy libre, mi amor. La felicidad es un camino, la libertad es el zapato que nos ponemos para caminar. Él no entendió todo, claro, pero me dio un abrazo fuerte, de esos que encajan el alma en su lugar. Camila cambió. No se volvió santa de la noche a la mañana, no se transformó en la hija perfecta de comercial de margarina, pero empezó a mirarse de un modo que nunca le había visto. Muchas veces vino aquí sola, sin Teo, se sentaba en la silla de plástico, tomaba aire, sacaba el peso del alma. Mamá, me la paso recordando cuando ibas con la bolsa de telas, subiendo el morro para dejarme en el cursillo y yo sentí vergüenza de ti en la puerta de mi empresa. ¿Qué clase de hija siente vergüenza de la madre que lo dio todo? Yo la miraba y veía tanto a la niña de trenzas que lloraba con bronquitis, como a la mujer que me mandó a comer al cuartito del fondo. Las dos vivían en el mismo cuerpo. Y, para mi sorpresa, yo aún era capaz de amar a ambas, pero ahora las amaba desde otro lugar, de pie, no de rodillas. Aprendemos mal lo que es amar. Hija, le dije uno de esos días, nos enseñan que amar es aceptar todo en silencio, es anularse, darse vuelta como un calcetín, y cuando ponemos un límite dicen que es egoísmo, pero amor sin límite no es amor, es abuso, disfrazado de cariño. Ella se secó las lágrimas, asintiendo despacio. Dejé que Rodrigo mandara en todo, en la casa, en el dinero. En mí me dio miedo perder el estándar, y casi te pierdo a ti. No me perdiste, Camila, corregí. Perdiste la versión de la madre que aguantaba todo, para no decepcionarte. Esa ya no vuelve, gracias a Dios. Hoy, nuestra relación es una construcción nueva. Ya no hay departamento mío mezclado con sueño tuyo, sin papel firmado. Ya no hay promesa vacía. Cuando dice algo que me hiere, se lo digo en el momento. Cuando exagera en la culpa,
La detengo. Me equivoqué, mamá, pero tampoco hace falta que me lo tires en la cara para siempre, dijo una vez. Y no lo voy a hacer, respondí. Pero tampoco voy a fingir que no pasó. Caminemos, con la verdad en medio de la sala, no escondida en el cuartito del fondo. Aprendí que perdonar no es volver a la misma situación. Perdonar es soltar el veneno para no morir envenenada. Reconciliación es otra conversación, y a veces viene con candado, documento, llave y plazo. En relación a la plata, hoy sé detalladamente lo que entra y lo que sale. Tengo un cuadernito donde anoto todo en pensión, costuras, gastos. No es control por paranoia, es respeto por mí misma. Dinero en mano sin claridad es cuchillo en mano de niño, me dijo el doctor André en una consulta. Tarde o temprano, corta. Entendí que, por amar demasiado, había dejado mi patrimonio en manos de gente que no estaba preparada. No era solo culpa de ellos, también era falta de límites mía. Una de las cosas más bonitas que pasó después de todo fue en la iglesia. Un domingo, el pastor me llamó para dar un breve testimonio en un culto de familias. Subí al frente con las manos sudando, pero con el corazón en paz. Conté, sin nombres ni detalles de más, la historia de una madre que vendió todo por la hija, acabó en el cuartito del fondo y tuvo que levantarse contra su propia familia para no ser borrada de su historia. Al final, dije algo que venía madurando en mí hacía tiempo. Si usted, que me está escuchando hoy, está siendo humillado dentro de su casa, no piense que Dios lo mandó a tragarse eso para siempre en nombre de la familia. And Dios no lo hizo tapit. Lo hizo a su imagen y semejanza. Amar a su familia no significa aceptar cualquier cosa. Poner límites también es una forma de amor, principalmente amor por uno. Cuando bajé, una señora me abrazó llorando, diciendo que estaba pasando por algo. Un señor me contó que el hijo usaba su tarjeta de jubilado sin preguntarle nunca. Ahí entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, también podía ser cura para alguien. Hoy, cuando pienso en la casa de Camila, ya no siento envidia ni falta. A veces paso en autobús por la calle de arriba y veo el techo desde lejos. Pienso en la cocina gourmet, en los pasillos llenos, en el cuartito del fondo, y agradezco, en silencio, por estar donde estoy. Mi casa ahora no tiene isla de mármol, pero sí tiene mesa con silla para todos. Tiene un rincón reservado para la máquina de coser, otro para la Biblia abierta, otro para una foto de Augusto sonriendo, con Camila pequeña en brazos. Es como si, de algún modo, hubiera reconstruido, no paredes, sino la estructura de mi alma. Si tuviera que resumir todo lo que viví en una frase, diría así: no confundas amor con servidumbre, ni familia con prisión de lujo. Amar es dar, sí, pero también es saber guardar un poco para uno, es saber decir no, aún con el corazón temblando. Es entender que la herencia más importante que dejamos no es casa, ni coche, ni cocina. Bonita es ejemplo. Espero que Teo, cuando crezca y se acuerde de su abuela, no piense en la mujer que comía en el cuartito del fondo de una casa grande. Espero que recuerde a la mujer que decidió salir de ese cuartito, aún con miedo, para vivir en una casa pequeña, pero con el alma erguida. Que aprenda que la dignidad no se vende en nombre de ningún estándar, y que ningún éxito vale la vergüenza de mirar a los ojos de quien te amó primero. Miro hacia atrás y veo a la Elena costurera, a la Elena viuda, a la Elena madre que decía sí a todo, a la Elena empequeñecida en el cuartito del fondo, y ahora a la Elena que aprendió a sentarse a su propia mesa. Todas son yo, pero es a esta última a quien elijo ser de aquí en adelante. Y si llegaste hasta aquí, tal vez también estés eligiendo algo en tu vida, un límite que necesitas poner, una puerta que necesitas cerrar, una silla que necesitas arrastrar para ti. No esperes a que alguien te autorice a existir. Arrastra la silla, siéntate. La vida es tuya, y esa fue la mayor elección de mi vida.